Buenos días amigos, desde Jaca, capital de Pirineo Sur, vamos a hablar de constituciones, vamos a hablar del fracaso del marxismo, del fracaso del capitalismo en su fase ya neoliberal y en el mundo en el que estamos viviendo, que hay que reconocer que nos ha deparado unos políticos que como poco no valen ni para cascarla, que diría aquel. Bueno, aquí me tenéis. Reconozco que Periscope no estaba habituada a tener gente como la del movimiento 7 Jaques, es decir, gente que habla de política, de economía, del desarrollo tecnológico, de las ciencias, del Homo sapiens, de sus aciertos y de sus fracasos, de la crisis tal como es hoy día y, lo que es más importante, de cómo podemos impulsar un movimiento 7 Jaques, un M7J, que permita que en los próximos años sea indudablemente el referente ideológico, cultural, político en el mundo. Un sistema que no se parece absolutamente en nada, al menos sus principios no tienen casi nada que ver con lo que hemos vivido los últimos años. Es cierto que convivirán capitalismo y poscapitalismo, que es lo que nosotros defendemos, pero el capitalismo poco a poco irá desapareciendo hasta que no queden ni las rastras. Bien, hoy es el Día de la Constitución en España y ¿por qué no hablar de constituciones? Como siempre, nuestros políticos y tertulianos analfabetos están perdiendo el tiempo diciendo que es hora de reformar la Constitución. ¿Para qué? Esta es la pregunta que hay que hacerse, especialmente cuando una Constitución es prácticamente inamovible. España no tiene experiencia de reformas constitucionales, entre otras cosas porque se han impedido. En el sentido de que la ley es tan exigente que no hay hijo de vecino que pueda modificar uno de los puntos importantes de la Constitución, aquellos que requieren mayorías superiores a 2/3. Y por lo tanto, esta Constitución morirá como tantas constituciones han muerto en España. Quiere decir, puesto que era imposible reformarlas, se derogaban. Y después habría un proceso constituyente. Pero lo fundamental, lo que deberíamos tener nosotros claro, es lo siguiente. Una Constitución, en el fondo, lo que refleja es un sistema global de funcionamiento. Para mí sería un sistema poscapitalista de funcionamiento, como el que nosotros proponemos, para lo cual hay que llegar en un momento en que el poder, por decirlo de alguna manera, por unas u otras razones, comulgue con la idea de que el mundo ha cambiado extraordinariamente, de que corremos en estos momentos serios peligros, pero ya no solo como ciudadanos de un país concreto, sino que corremos peligros como civilización, incluso podemos correr peligro como habitantes de un planeta que prácticamente nos hemos cargado entre unos y otros, unos más que otros, por descontado. Decíamos entonces que las constituciones solo tienen sentido cuando tienen unos fines claros y concretos, pero que además supongan un cambio total de funcionamiento, lo cual en estos momentos en España no es factible. O sea, hacer un cambio de la Constitución simplemente para que
haya otras condiciones para realizar un referéndum, no deja de ser un tema curioso, pero no sirve para nada en absoluto. Lo que tenemos que tener claro todos, y especialmente nuestros colegas vascos, navarros, catalanes y en general todo el país, que pretender la independencia, querer la independencia, o sea, defender planteamientos nacionalistas en los tiempos que corren, no tiene el menor sentido, entre otras cosas porque lo que debemos resolver es exactamente cómo vamos a funcionar en el futuro. Si dentro de un sistema capitalista, dentro de un sistema postcapitalista o dentro de un sistema que quizás pueda haber de otro tipo. Si no tenemos claro hacia dónde vamos, ¿para qué queremos ser independientes? En estos momentos nadie garantiza ni por un momento que España, Italia, por ejemplo, al igual que Grecia, Irlanda, incluso la misma Francia, nadie garantiza que no sufrieran grandes problemas económicos de la noche a la mañana. Si solo fueran estos países, la de aquel, pero es que resulta que Alemania está en las mismas condiciones. Alemania de la noche a la mañana, simplemente con que el señor Donald Trump se le crucen los cables y considere que Alemania es peligrosa para las políticas que quiere desarrollar en el mundo, Alemania no duraría ni prácticamente 24 horas. No duraría, por decirlo de alguna manera, la estabilidad de la que presume Alemania desde hace bastantes años. Simplemente con una manifestación a primeros de año del Fondo Monetario Internacional diciendo que el Deutsche Bank era un banco quebrado, el banco más peligroso de todo Occidente, el Deutsche Bank se fue abajo y de la noche a la mañana lo vimos pasar de una cotización de 100 a prácticamente 10, incluso 9, y posteriormente subió a 15 artificialmente. El Deutsche Bank está quebrado, hemos dicho muchas veces, debido a los billones de euros de derivados que tiene en su poder, que tienen que ver con tipos de cambio y con tipos de interés fundamentalmente, aunque también hay tipos de cambio, o sea, mejor dicho, hay derivados que tienen que ver con el mercado de renta variable, con el mercado del transporte, etcétera. Todos peligrosísimos y que indudablemente se pueden llevar por delante a Alemania. ¿Por qué Alemania en estos momentos está defendiendo que las políticas de austeridad rijan como han regido en estos últimos años, sabiendo que son un completo desastre? Pues sencillamente por necesidad, porque Alemania está quebrada, porque Alemania tiene que vivir a costa de los demás, porque Alemania necesita exportar a los países del sur y al resto de países del este y oeste de Europa. Alemania está completamente quebrada y su política depredadora precisamente se apoya en una moneda como el euro que no tuvo sentido cuando fue creada, pero menos sentido tiene en los momentos actuales. Bien, en este contexto, el que Renzi pretendiera modificar la Constitución en Italia parecía algo descabellado y la realidad así ha sido. Era un proyecto descabellado y se ha ido a hacer puñetas. Es curioso que pretendiera esto, en realidad seguramente basándose en los estudios realizados por JP Morgan, uno de los bancos de inversión mundiales de los que os comento yo siempre, que forma parte de los 28 grandes bancos del mundo que han cometido sus presidentes y comités directivos delitos de todo tipo y variedad de tipo económico y no solo económico, hasta el punto que cualquier país en los que desarrollan su actividad, sea en Estados Unidos, en Europa o en China o en el mundo adelante, en cualquier país se podría detener a los presidentes, a sus consejos de administración y a todos sus directivos por los 1000 delitos que han cometido. Entre los 28 tenemos, por cierto, al Santander de España y su presidenta Ana Botín,
que además ya tiene experiencia en grandes fracasos, aunque aprovechó la muerte de su padre para tomar el control del banco. Si los 28 bancos más importantes del mundo tienen a sus presidentes en esta situación, quiere decir algo que parece obvio, que el capitalismo financiero está dirigido por verdaderos delincuentes. De esos 28 bancos es cierto que hay algunos que son peores que otros. Me refiero que hay 11 de ellos que han actuado en algunos temas de tanta importancia que se podrían considerar que son una asociación criminal para delinquir, pero a nivel internacional, lo cual sorprende que a estas alturas no haya servido para que hayan procesado por lo menos a unos cuantos para dar algún escarmiento. Estoy hablando de 11 que destacan por su peligrosidad, pero hay 14 que manipulan todas las bolsas y todos los mercados del mundo. Por lo tanto, idem ad idem. En realidad el capitalismo se ha venido abajo porque todos sus postulados han dejado de ser respetados por los mismos que tendrían que defenderlos e impulsarlos. Y de ahí que tengamos una crisis financiera y una espada de Damocles sobre todo el mundo prácticamente, sobre todo Occidente, pero decir Occidente con el peso que tiene Occidente prácticamente es decir todo el mundo, ya que incluimos en Occidente a Japón, Australia y Nueva Zelanda, y por lo tanto la crisis financiera que tienen y que ha sido imposible de resolver está ahí, y por lo tanto el capitalismo que se basaba en ese pilar, en uno de sus pilares más importantes era precisamente el financiero, está muerto. Sin embargo, la gente de las business school importantes como la de Harvard, gente intelectual seria que se toma las cosas tomándolas de verdad como son, analizando lo que pasa y tratando de encontrar soluciones, lo que van diciendo que en algún momento dio la impresión de que el neoliberalismo más un mundo completamente conectado en red a través de Internet y a partir de todos los grupos sociales que han ido entrando a lo largo de los tiempos, y estamos hablando de miles de millones de personas en estos momentos, o sea, un 38% largo de la población mundial, y un 70% prácticamente de los países desarrollados están conectados por Internet. Por lo tanto, los grandes expertos del mundo de las business school, del mundo financiero, del mundo de la ciencia, llegaron a la conclusión en algún momento de que el neoliberalismo y las redes podían ser, por decirlo de alguna manera, la mayor genialidad del género humano a lo largo de la historia. Pero se equivocaban en una cosa fundamental, y es que da la impresión, o al menos ya podemos constatar, que la información en poder de todo el mundo tiene un hándicap muy importante que hace imposible que aquellos que pretenden patentar inventos o patentar cualquier tipo de cosa que se os ocurra, tienen dificultades cuando la información en el fondo no les pertenece al 100%, sino que cualquier tipo de información científica en los tiempos que corren normalmente tienen más de uno y en ocasiones más de millones de propietarios. Por lo tanto, el neoliberalismo, como digo, en sus líneas, sumado a las redes de datos, a las redes de miles de millones de personas conectadas, gente que tiene acceso a toda la ciencia, a todo lo que se ha descubierto en el mundo, especialmente en los últimos 100 años, que seguramente han sido los años más productivos de la historia, es algo difícil de congeniar. O sea, no puede haber capitalismo si la gente está informada. Y esto es serio porque en realidad en estos momentos lo difícil es encontrar gente que no esté conectada y que sepa exactamente lo que está pasando y lo que quiere saber. En los próximos días os iremos descubriendo
unas páginas web que merece la pena que sigáis, más que nada porque tienen su importancia. Me refiero a páginas que se dedican a que podáis utilizar buenos buscadores, páginas web buenas de categoría, que no engañan a nadie, que desarrollan ciencia de verdad, que contrastan pareceres, ciencias dedicadas a todos los campos y sectores de actividad que se os ocurran, pero especialmente a aquellos que tienen mucho que ver con el futuro nuestro y el futuro de la humanidad. Las redes, os decía, las redes informacionales, las redes que al principio parecía que era algo poco importante, se han convertido prácticamente en el centro total de la vida económica y política del mundo y nos permite saber lo que pasa, pero sobre todo conocer exactamente las corruptelas, por ejemplo, de nuestros políticos, que en España es algo divertido e interesante. Nos permite conocer perfectamente que estamos en manos de dirigentes políticos verdaderos inútiles, que nadie entiende cómo coño se metieron en política, entre otras cosas porque tienen una formación deficiente, tan deficiente que mal puedes gobernar o estar en un parlamento si todos tus conocimientos son obsoletos. El problema de la educación hoy día en todo Occidente, y ya no digamos en España, es que cuando uno sale de la universidad todos los conocimientos que ha adquirido son obsoletos. Estoy hablando de la gente que sale de la universidad, ya no digo los que salen de la enseñanza primaria, secundaria. Todo el mundo cuando sale de la universidad tiene conocimientos obsoletos. El señor Mariano Rajoy, cuando hace la oposición al registrador de la propiedad, cuando termina la oposición y la gana y lo mandan para Vigo o lo mandan allá para Castellón, todos sus conocimientos prácticamente son obsoletos y maldito para lo que sirven. Cuando la vicepresidenta del gobierno hace una oposición a abogado del Estado, después de estar estudiando años y hacer esa oposición, todos los conocimientos que adquiere en esa oposición están obsoletos. Quien dice esto puede decir del presidente del Tribunal Constitucional o el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Cuando llegan a sus puestos, todos los conocimientos que tienen están obsoletos. En este contexto hay que reconocer que es complicado el que los países puedan salir adelante cuando sus élites políticas y las instituciones más importantes están ocupadas por gente con conocimientos obsoletos. Pero en realidad esto es lo que está pasando en este siglo XXI, del que llevamos transcurridos 16 años, y ha permitido ver clarísimamente que Europa se desmorona a una velocidad galopante, que Estados Unidos tiene una división muy cruda entre sus ciudadanos, y por descontado vemos que en todos los países del mundo cuecen habas en estos momentos. Insisto, en estos momentos en el mundo tenemos una crisis financiera galopante que puede descargar la espada esa de Damocles sobre cualquiera en cualquier momento y por lo tanto no es motivo para que estemos tranquilos. Insisto que todo ocurre porque el capitalismo ha generado y ha creado cosas maravillosas. Hoy me he estado molestando en ver los grandes avances de los últimos tiempos. He estado viendo fábricas virtuales en documentos concretos. He visto la colaboración de hombres y robots espectaculares hasta el punto de mejorar la productividad un 900%. He visto prácticamente sistemas de inteligencia artificial capaces de sustituir completamente a gobiernos enteros. Me he fijado en algo que no deja de ser divertido, pero que merece la pena conocer: la posibilidad de una fábrica virtual que no necesite personas para poder salir adelante. Bien, esto, como es natural en cada país, tiene unos niveles de desarrollo. Y sin duda de ninguna clase, hoy día los países más desarrollados en todo esto son Estados Unidos, sin duda de ninguna clase, China, Rusia en ciertos campos,
Reino Unido, Suecia, Alemania en ciertos campos, Francia. Nosotros también hemos sido capaces de hacer cosas interesantes, por descontado. Pero lo curioso es que por parte de los gobiernos del mundo en estos momentos no se esté considerando la posibilidad de ir pensando en cambiar completamente las instituciones actuales, ya que está clarísimo, no funcionan desde ningún punto de vista. Las democracias liberales están muertas, no se reconoce todavía en Europa. Europa quiso hacer una constitución hace unos años y fracasó estrepitosamente. Hasta el punto de que cuando a uno se le ocurre pensar en constituciones, dice, bueno, todo lo que hemos visto en constituciones en los últimos tiempos no funciona absolutamente nada. ¿Para qué modificar una constitución si es tan complejo y además no sirve absolutamente para nada? Este es el problema que tenemos si no somos capaces de darnos cuenta de que hay que pasar del capitalismo al poscapitalismo decididamente, para lo cual se necesitan los países gobiernos que crean en el poscapitalismo. ¿Y el poscapitalismo qué es? Pues es un mundo que ha heredado lógicamente cosas del capitalismo, entre otras un porcentaje de trabajadores que se quedan en el paro, un porcentaje de estudiantes que nunca podrán encontrar trabajo, unas tecnologías indudablemente avanzadísimas a más no poder, unas tecnologías que pueden ser capaces incluso de curar cualquier tipo de enfermedad y en su momento prácticamente hacernos inmortales, unas tecnologías capaces de facilitarnos que tengamos todos los conocimientos que hay en toda la faz de la Tierra y tenerlos a nuestro servicio, unos conocimientos y unas tecnologías que podrían desarrollar perfectamente o mejorar nuestros cerebros para convertir al Homo sapiens en otra cosa o en otro Homo superior, pero desde luego muy superior al Homo sapiens que conocemos en estos momentos. La realidad es que tenemos en el poscapitalismo todas las tecnologías que se nos puedan ocurrir para mejorar sin dudas de ninguna clase las capacidades e inteligencia del Homo sapiens. Ahora bien, tenemos ante nosotros algo que es gravísimo, y es que el cambio climático a lo tonto ha llegado sin darnos cuenta, casi me atrevería a decir, que la extinción de las especies animales que convivieron con los hombres durante 70.000 millones de años, 70.000 años, especies animales que habían vivido sin problemas y que para que una se extinguiera necesitaba prácticamente 5 años, nos estamos encontrando con que están desapareciendo de mala manera miles y miles de especies a una velocidad preocupante. Y todo porque el Homo sapiens en estos últimos 100 años, tras pasar la revolución agrícola, llegó la revolución industrial, y esa revolución industrial e incluso la revolución, digamos, cognitiva que viene después, que en el fondo supone el que nos damos cuenta de lo ignorantes que éramos y estamos dispuestos a potenciar más nuestras habilidades, en realidad concluyen en que nos hemos cargado prácticamente cualquier posibilidad de parar en estos momentos el cambio climático. No es casualidad que en Málaga, en Huelva, en Almería, en Gerona, en Portugal, en Japón, en Perú, en Salvador, en Panamá y en Estados Unidos, no es casualidad que en estos momentos haya catástrofes naturales como no las hemos visto nunca. Pero no es esto lo más grave es que estamos viendo como el Ártico va disminuyendo las cantidades de nieve que tiene acumuladas, y el Antártico también está viendo cómo los hielos se desmoronan y se rompen de la noche a la mañana, creando una posibilidad muy seria de subida del nivel de las aguas, de subida de las temperaturas y, por lo tanto, de fenómenos naturales peligrosísimos a más no poder, que pueden dañar zonas enteras del planeta.
Es curioso, por ejemplo, que en los últimos tiempos hemos visto algunos informes de institutos científicos que señalan que posiblemente en estos próximos años, antes a lo mejor del 2025, podemos ver problemas muy serios en todo el Atlántico Norte. El Atlántico Norte quiere decir desde Islandia hasta prácticamente Canarias. Las temperaturas, las condiciones climatológicas van a ser tan adversas que pueden provocar una verdadera sequía en todos estos países. Y que puede provocar, entre otras cosas, que tengamos que mover poblaciones enteras, zonas enteras de ciertos países, regiones enteras, hacia otro sitio en el que la sequía no sea tan acusada y que por lo tanto siga habiendo medios y fuentes de agua para poder sobrevivir. Esto está ahí, al igual que la crisis financiera provocada por los derivados que hemos comentado tantas veces. Crisis financiera, crisis climática, millones y millones de inmigrantes que vienen de zonas del mundo en estos momentos en guerra, pero que mañana podrán venir precisamente como consecuencia de los cambios climáticos. No estamos hablando para dentro de 100 años, estamos hablando para 2025, para antes del 2025. Millones de personas viniendo a Europa, millones de personas huyendo de ciertas partes de África, millones de personas huyendo de ciertas partes de la India o de China, moviéndose en otra dirección. Esto no había ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad más que en los que fueron los periodos de extinciones anteriores. Pero no precisamente por la labor del Homo sapiens, que esta es la diferencia con respecto a otras ocasiones. El Homo sapiens se ha cargado prácticamente las especies animales que convivían con nosotros y ahora tenemos un problema fundamental. El capitalismo ha creado consumismo sin dudas de ninguna clase y verdaderos analfabetos, desgraciadamente. Los regímenes políticos, los sistemas de democracia liberal, parece que han apostado por el analfabetismo de los ciudadanos. Lógicamente, con el analfabetismo de los ciudadanos tienes el analfabetismo de los medios de prensa, de los medios de comunicación de todo tipo, de los políticos, el analfabetismo teóricamente de aquellas profesiones, por decirlo de alguna manera, que tendrían que ser básicas para tratar de alguna manera de que hubiera un núcleo duro suficiente en los países para poder evitar todo esto. La realidad es que las democracias liberales han conseguido manipular tanto a sus poblaciones que en estos momentos el grave problema es de ver cómo se pueden recuperar en estos momentos en que estamos completamente convencidos que sin que la gente conozca la tecnología y las ciencias, la verdad que lo tiene muy crudo. Quizás hoy deberíamos haber hablado de otros temas, pero para terminar, dos cositas nada más. El marxismo fracasó, entre otras cosas, porque pensó que el mundo seguiría siendo como era en 1800. La clase obrera, el movimiento obrero internacional que tanta pujanza tuvo en unas etapas de la historia, hoy prácticamente está desaparecido. Han desaparecido las industrias, han desaparecido los sindicatos y donde se mantienen es sencillamente porque viven a costa de los presupuestos. El marxismo fracasó por una razón muy simple y es porque sus teorías no se pudieron llevar a la práctica. Porque aquello del capital frente al trabajo, aquello de la ley de las plusvalías, aquello de que el rico o el empresario coge las plusvalías o coge el trabajo realizado por el trabajador y se lo roba y demás,
Eso ha desaparecido en estos momentos, pero de forma radical. Y por tanto el marxismo no tiene sentido que exista. Pero al capitalismo le pasa lo mismo también. El capitalismo se le ha venido abajo los sistemas de propiedad privada, se ha venido abajo los mercados de todo tipo que funcionan como elementos básicos en el capitalismo, los bancos de la actualidad, los bancos de inversión y prácticamente todos los bancos de Occidente prácticamente en su totalidad están quebrados. No tiene sentido. Veremos la gran extinción, aparte de los animales, veremos la gran extinción de los bancos. Si tenemos sentido común, procesaremos a los banqueros que hay que procesar y trataremos de crear sistemas bancarios que sean útiles simplemente para poder seguir realizando transacciones, impidiendo que se siga especulando como se ha hecho a lo largo de estos últimos 40 años. El capitalismo ha fracasado, el marxismo fracasó también. Empezamos una nueva época y de esto se trata. De, en la medida de nuestras posibilidades o de las vuestras, ir a internet, buscar la palabra postcapitalismo, buscar la palabra Homo sapiens, buscar las palabras crisis financiera, crisis climáticas, crisis de inmigración, buscar todo aquello de las ciencias de la vida que están desarrollando y tratar de educaros al margen prácticamente de los sistemas tradicionales, puesto que es muy complejo hoy día educarse en una escuela o en una universidad, porque profesores y catedráticos tienen el mismo problema que hemos denunciado en nuestros dirigentes políticos. Sus conocimientos están obsoletos. La tecnología y las redes sociales y todos los descubrimientos que hay en el mundo de la ciencia van muy por encima de los conocimientos tradicionales. Y lo que valió hace 100 años, hoy día no vale absolutamente para nada. Amigos, no me voy a extender más, simplemente terminar con lo del principio. No tiene sentido cambiar la Constitución en España, no tiene sentido que catalanes, vascos, navarros se independicen, no tiene ningún sentido porque estarán tan quebrados como el resto de España. Solo tendría sentido el saber hacia dónde se va. Si se tiene claro hacia dónde se va y, por decirlo de alguna manera, se consigue formar y convencer a la gente de que se va a saber luchar contra todos los problemas que tenemos en estos momentos y superarlos, fantástico. En realidad no lo vemos muy sencillo y por eso consideramos que es mejor grandes unidades que pequeñas para resolver los problemas. Pero como hemos dicho muchísimas veces, tal y cual está este cotarro, lo único que es fácil de resolver y rápidamente es, en España por ejemplo, fortalecer el poder judicial de momento para que simplemente podamos acabar con la corrupción y procesemos desde el señor Mariano Rajoy, pasando por Felipe González, por sus gobiernos en buena mayoría, el señor Zapatero y compañía. Lo que necesitamos es que el poder judicial tenga capacidad e independencia suficiente para poder procesar, juzgar, condenar y meter en el trullo a todos los corruptos de la clase política, empresarial, bancaria, sindical y de organizaciones empresariales que han impregnado España los últimos 30 años y que es condición sine qua non para pasar a cualquier sistema o régimen que funcione. Desde Jaca, capital de Pirineo Sur, buenos días a todos, amigos.